Todavía me sorprendo pensando en aquel día, en ese exacto día en que todo estalló. Parecía un día común, como tantos otros en los que me despertaba con ese peso en el pecho, sabiendo que la rutina sería la misma: cuidar la casa, a la pequeña Isabella y a Sofía, mi suegra que estaba paralizada. Ya me había acostumbrado a la indiferencia de Miguel, mi marido, y a las críticas ágiles de Sofía, pero algo en ese aire, esa mañana, se sentía diferente. Una tensión invisible que notaba en la piel, un presentimiento que traté de ignorar pero que insistía en picarme. Yo estaba en la cocina, preparando el desayuno, el silencio solo roto por el ruido de la vajilla y la respiración pesada de Sofía en el cuarto contiguo. La cabeza me daba vueltas con la lista de cosas por hacer, mientras mi estómago rugía de hambre. Miguel había prometido darme el dinero el día anterior, pero, como siempre, se había olvidado, y la nevera estaba vacía. Apenas teníamos pan. La humillación de tener que pedir, de tener que recordar, era un nudo en la garganta que tragaba cada día. Me sentía prisionera, asfixiada por una dependencia que yo misma permití que me consumiera. Es tan extraño sentarme aquí y escribir todo esto. Todavía no logro asimilarlo por completo. Creo que una parte de mí sigue procesando cada segundo de aquel día, pero siento que necesito compartirlo, sacarlo. Tal vez así logre entender mejor lo que ocurrió. Sabes, uno pasa años viviendo una vida que parece normal, aunque por dentro todo se esté derrumbando. Y luego, de repente, un día lo pone todo patas arriba de una manera que jamás imaginaste posible. Pasé 6 años de mi vida entregada a esa casa, a mi hija y a mi suegra. 6 años en los que enterré mis sueños, mi carrera, mi libertad. ¿Y para qué? Para ser tratada como un nadie, una empleada desechable, tanto por Miguel como por Elena. La humillación era diaria, ¿sabes? Especialmente cuando se trataba de dinero. Miguel me daba 1.500 reales al mes, como si me hiciera un favor gigantesco, lanzándome el dinero en la cara con un desprecio que dolía más que una bofetada. Era humillante, vergonzoso, y yo, tonta, creía que era lo correcto, que merecía eso por no producir fuera de casa. Pero la situación siguió empeorando. Miguel empezó a retrasar los pagos. Casi no teníamos ni lo básico. Yo pedía, imploraba, y él fingía no escuchar o se volteaba. Ana, mi hija, era pequeña, y yo veía sus necesidades y no podía hacer nada. Era desesperante. El detonante, el día que lo cambió todo, fue cuando Ana se enfermó. Fiebre alta, tos, algo que apretaba mi pecho al verlo. Necesitaba medicina y yo no tenía ni un centavo. Fui a hablar con Miguel para pedirle dinero y comprar lo que ella necesitaba. Estaba en su despacho, con esa puerta siempre cerrada. Toqué, llamé, y tardó una eternidad en abrir. Cuando lo hizo, apenas me miró. Le hablé de Ana, de la fiebre, de la tos, de la urgencia del medicamento, y él, ¿sabes qué hizo? Se encogió de hombros. Dijo que siempre pedía demasiado, que inventaba enfermedades para gastar. Su voz fría me atravesó el alma. ¿Y la humillación? Me lanzó un billete de 50 reales, me lo arrojó en la mano como si yo fuera una mendiga. Es lo que hay hoy, dijo, y cerró la puerta en mi cara. En ese instante supe, ya no podía más. Fue como un clic, una claridad que nunca había tenido antes. Ese día no solo compramos la medicina de Ana con ese cambio que me lanzó, sino que decidí que ya bastaba. Basta de ser sumisa, de ser invisible. Volví a la casa con Ana en brazos y lo primero que hice fue mirar ese desorden, los platos sucios en el fregadero, la ropa por planchar, a Sofía en la cama gritándome para cambiarle el pañal, y yo simplemente no hice nada. Sofía empezó a gritar, claro, me llamaba, se quejaba del pañal, del olor, del hambre. Cuando Miguel llegó del trabajo, encontró la casa tal y como la había dejado por la mañana. Su expresión cambió. Primero sorpresa, luego irritación. Empezó a preguntar qué había pasado, por qué no había hecho nada. Solo lo miré, sin decir palabra, sin emoción aparente. Ese silencio, mi falta de reacción, parecía irritarlo más que cualquier grito o discusión. Se le subió la voz.
Decía que estaba de huelga, que era una irresponsable. Yo solo escuchaba, pero no respondía. Por dentro un volcán explotaba, pero por fuera era una roca. Ya había tomado mi decisión y nada me haría retroceder. Sofía, desde el cuarto, gritaba cada vez más fuerte reclamando atención, pero no pestañeaba. Ya no era la Mandy sumisa, la esposa empleada que existía para satisfacer sus caprichos. Al día siguiente lo mismo, la casa hecha un desastre, Sofía gritando, Miguel intentando forzarme a hacer las tareas, pero yo me negaba. Amenazó con cortarme el poco dinero, dejarme sin nada, pero ya estaba sin nada. No tenía nada que perder. Fue entonces cuando empecé a buscar trabajo. Ese fue mi primer acto real de libertad. Usaba la computadora por la noche, después de que Ana dormía. Buscaba ofertas y enviaba currículums. Tenía estudios, era inteligente, solo lo había olvidado. Los días siguientes fueron una guerra silenciosa en casa. Miguel estaba furioso, Sofía histérica y yo inquebrantable. Mi decisión era firme. Podían gritar, patalear, pero ni un milímetro cedería. La casa se volvió un estercolero, Sofía desfalleciendo en la cama, y Miguel, que se creía el rey de la cocada, teniendo que arreglárselas para hacerse un sándwich. Era irónico ver su desesperación crecer mientras yo sentía una paz extraña, una fuerza que ni sabía que tenía. Un día, la gota que colmó el vaso, el evento que selló todo, sucedió. Yo estaba en el cuarto con Ana, tratando de distraerla un poco de aquel caos. Miguel, como siempre, encerrado en su despacho, trabajando. Ana, curiosa y con esa energía infantil, fue hasta la puerta y golpeó, llamando a su padre. Escuché su vocecita preguntando si podía jugar con él. En lugar de responder con cariño o paciencia, Miguel abrió la puerta de golpe, con el rostro rojo de ira. Agarró a Ana del brazo, no con fuerza para hacerle daño, pero con brusquedad que la hizo llorar. La empujó fuera del despacho, sin importarle las lágrimas en su carita. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no me molestes mientras trabajo?, gritó, con esa voz que hacía temblar. Ana cayó al suelo asustada, y yo lo vi. Fue como si una película pasara por mi mente. Todas las humillaciones, los desprecios, las veces que me hizo sentir basura. Y ahora, con mi hija, en ese instante, algo en mí se quebró, pero no para hundirme, sino para liberarme. Tomé a Ana en brazos, sintiendo su cuerpecito temblar de miedo, y la rabia, pura y helada, me invadió. Respiré profundo, lo miré, él inmóvil en la puerta, con esa pose de superioridad. Sentí el suelo temblar bajo mis pies un segundo, luego una fuerza inmensa me envolvió. No fue un grito ni un arranque de ira descontrolada, fue una decisión fría, calculada. Fui hasta la puerta de su despacho, con Ana aún aferrada a mi cuello, y clavé mi mirada en la de él. Intentó desviar la mirada, pero no lo permití. «Has cruzado una línea de la que no hay vuelta, Miguel», dije en voz baja, pero firme. Se acabó. Todo se acabó. Se rió. Un sarcasmo pesado, pensando que eran solo amenazas vacías. No tenía idea de lo que había planeado. En los últimos días, mientras él y Sofía se hundían en su propia suciedad, yo recopilaba pruebas, mensajes donde él me humillaba por dinero, audios de Sofía insultándome, fotos de la casa, hecha un caos, mientras él vivía en el lujo de su despacho. Todo. Salí de casa con Ana, sin mirar atrás. No fui a casa de amigas ni de parientes. Fui directo a la comisaría. Y sí, lo denuncié por abandono infantil. Fue extraño. La comisaría, las preguntas, la sensación de que finalmente hacía algo por nosotras. Conté todo, cada detalle sórdido, cada humillación, la mesada ridícula, los retrasos, el desprecio. Y cuando hablé de Ana, de ese momento en el despacho, de cómo Miguel la arrojó, mi voz tembló, pero me mantuve firme. La agente escuchaba con expresión seria, tomando notas. Mostré los mensajes, los audios y las fotos que había guardado. La agente los revisó y vi el shock en su mirada. Dijo que era un caso claro de abandono y maltrato. En ese instante, sentí un alivio tan grande que casi lloré allí mismo. Era como si un peso gigantesco se levantara de mis hombros
uno que ni sabía cuánto había cargado. Ese día, no solo denuncié a Miguel a la policía, denuncié la vida que había llevado, la prisión que permití que fuera mi hogar. Al día siguiente la historia se difundió. La policía fue a la casa y Miguel fue citado. Y la mejor parte, varios de sus compañeros de trabajo estaban allí, por alguna razón. La imagen de buen marido y padre de familia que tanto cultivaba cayó en segundos. Yo no hice nada. Las pruebas hablaron por sí solas. Vi el estupor en su rostro, la incredulidad de sus colegas. Al fin, el mundo vio quién era realmente. La máscara cayó y lo hizo, estrepitosamente. Ese día fue un torbellino. En medio de la confusión recibí una llamada, una oferta para cuidadora. Había enviado currículum sin mucha esperanza, pero esta era distinta. La persona al otro lado sonaba genuinamente interesada en mi experiencia. Qué irónico. Había sido cuidadora por años sin recibir nada ni reconocimiento. Ahora me ofrecían un empleo para hacer justo eso. La diferencia, respeto y un salario justo. Acepté al instante. Mi primera semana en el nuevo trabajo fue surrealista. Cuidaba a una señora que, a pesar de sus manías, me agradecía y me miraba a los ojos. Era un contraste brutal con Sofía, que solo sabía quejarse y humillarme. El sueldo, digno. Por fin podía pagar las cuentas sin mendigar, comprarle cosas a Ana sin sentir culpa. Era como volver a respirar después de años sumergida. La paz que sentí esos días no la recordaba. Pero claro, la vida no es un lecho de rosas todo el tiempo. Miguel, al ver que mi decisión era firme y que la casa estaba patas arriba sin nadie para cuidar a Sofía, empezó a llamarme. Primero con rabia, luego con desesperación. Me ofreció aumentar la mesada, duplicar, triplicar, cualquier cosa para que volviera. Era patético. Me habían humillado años, arrastrada por migajas, y ahora que me había levantado, cuando él estaba en el fondo del pozo, venía con ofertas. Me reí, una risa amarga. No, Miguel, se acabó. Lo que me dabas antes no valía nada, y ahora vale menos todavía. Lo dije con tanta convicción que creo que lo sintió. Intentó razonar, pero colgué. Ya no quedaba nada por decir. Sofía, sin nadie que la cuidara, empezó a colapsar. Miguel intentó contratar cuidadores, pero Sofía siempre fue difícil, abusiva y exigente. Nadie aguantaba. Uno tras otro abandonaban en pocos días. Él estaba desesperado. La casa convertida en un infierno. Oía historias de vecinos sobre cómo Sofía empeoraba, cada vez más agresiva. Trataba de no pensar en ello, pero era difícil. Después de todo, aunque me hiciera daño, la madre de Miguel y la abuela de Ana. Pero la verdad es que estaba tan enfocada en mi propio proceso de sanación que no había espacio para la compasión. Sofía estaba cosechando lo que sembró. Las llamadas de Miguel se hicieron raras y, cuando llegaban, era solo para quejarse del caos en casa. Hasta que un día supe la noticia por un vecino con la voz temblorosa. Sofía tuvo un ataque de furia, uno de tantos, pero esta vez no había quien lo soportara. Estaba sola con un cuidador nuevo, un chico que recién empezaba. En medio de la crisis, agarró una taza pesada y la lanzó por la ventana. La taza voló, rompió el cristal y el destino, con su cruel ironía, hizo el resto. Miguel llegaba en ese instante, aparcando el coche. La taza lo alcanzó en la cabeza. Cayó de inmediato. Murió al instante. Lo escuché todo sin poder reaccionar. Sofía, la mujer que me torturó durante años, había matado a su propio hijo en un arrebato de furia ciega. Era surrealista. El impacto fue demoledor. No lloré ni grité. Solo sentí un vacío enorme. Aquel hombre, que fue mi marido y padre de mi hija, estaba muerto. Sofía, consumida por el dolor y la culpa, fue internada. Su mente ya no estaba bien y la tragedia la llevó al límite. Su mundo se desmoronó de forma inimaginable. Y yo, en medio de todo, comprendí que estaba libre. Finalmente libre. Los días siguientes la casa de Miguel se convirtió en una escena de película de terror. Policía, vecinos curiosos, familiares apareciendo para ver qué podían sacar. Yo me mantuve al margen, protegiendo a Ana de ese circo. El funeral de Miguel fue extraño. Fui solo por Ana,
para que supiera que su madre estuvo allí. Vi las miradas, los susurros, pero no me importó. Mi mente estaba en otro lado, enfocada en el futuro. Sofía fue internada en un hospital psiquiátrico, aislada y sin visitas. No la visité. No había nada que pudiera decir o hacer. Esa casa que durante años fue mi prisión ahora estaba fría, vacía y llena de recuerdos. Pasado un tiempo llegó la parte burocrática. Miguel tenía una buena fortuna, y al ser yo su esposa y madre de la única heredera, recibimos una parte considerable. No fue dinero que me trajera alegría, sino una sensación de seguridad que nunca había tenido. Por fin Ana tendría un futuro libre de las cadenas que nos ataron tanto. Compré una casa más pequeña, acogedora, en un barrio tranquilo, lejos de esos recuerdos y esa atmósfera opresiva. Empecé a trabajar más, y cada día era una victoria. Cuidar a Ana, verla crecer, libre de esa sombra tóxica, era el mayor regalo. La veía jugar, reír, y en cada sonrisa sentía que todo había valido la pena. Mi dolor no fue en vano, fue impactante, de verdad. La casa que renegué, símbolo de mi sufrimiento, ahora pertenecía a mi hija. Una herencia amarga, pero con un significado distinto. No fue un gesto de amor, sino un acto de pura venganza contra ellos, que al final nos benefició. No sé si Sofía sintió remordimiento antes de morir, pero dudo que lo hiciera. Simplemente no. Quería que la casa cayera en manos de quienes más odiaba. No vendí la casa de inmediato. Quiero que Ana, cuando crezca, decida qué hacer con ella. Quizá la venda o la convierta en algo positivo, un centro de ayuda. Quién sabe. Lo importante es que tendrá esa elección. Esa casa, antes símbolo de opresión, ahora es un recordatorio de lo que superamos, un hito de nuestra resiliencia. Es la prueba de que, incluso en las peores situaciones, pueden hacer algo bueno. Pasaron los años y siento que cada día es un nuevo comienzo. La Mandy de antes, aquella que se encogía y aceptaba todo, quedó atrás. Hoy me siento fuerte y capaz. Miro a Ana y veo en ella la misma fuerza y resiliencia. Y sé que lo que vivimos, por muy doloroso que haya sido, nos transformó. Ella es mi inspiración, la razón por la que luché y sigo luchando. Nuestra historia es la prueba de que la vida siempre halla la forma de renovarse, incluso tras las mayores tempestades. Aquel día fatídico que marcó el fin de una era y el inicio de otra, jamás saldrá de mi memoria. La escena de Miguel cayendo, la taza en el suelo, el grito ahogado de los vecinos, es como una película que se repite en mi mente, pero cada vez siento menos dolor y más gratitud. Gratitud por haber sobrevivido, por haber tenido el valor de alzarme y reescribir nuestra historia. La injusticia y crueldad que sufrí me impulsaron hacia una libertad que ni sabía que existía. La imagen del rostro de Sofía, pálido y con los ojos desorbitados cuando la llevaron, aún me persigue a veces. Ella era una mujer que lo tenía todo, pero eligió vivir en la amargura y acabó destruyéndose a sí misma y a quienes decía amar. Es una lección cruel y real sobre cómo el odio y el desprecio consumen a una persona. Nunca deseé su mal, pero ver su desenlace me hizo reflexionar sobre la importancia de elegir la bondad y el perdón, incluso cuando es lo más difícil. Es un recordatorio constante de que somos responsables de las semillas que plantamos. Veo a Ana crecer con una inocencia que yo no tuve por mucho tiempo. Mi prioridad es asegurarme de que crezca en un entorno de amor y respeto, donde se sienta valorada y nunca pase por lo que yo viví. Le hablo de lo que sucedió de una forma que ella pueda entender, para que aprenda de mis errores y de la fuerza que encontré dentro de mí. Quiero que sepa que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz y una salida, y que la fuerza para cambiar está dentro de nosotros. Sí, ese día me marcó de una manera que pocas cosas en la vida logran. La sensación de impotencia que sentía antes, con cada humillación de Miguel y Sofía, se transformó en una fuerza que ni sabía que tenía. Recuerdo vívidamente cada detalle de ese despacho, la mirada de Miguel, la caída de Ana. Es como si esa escena quedara grabada en mi alma, no para atormentarme, sino para recordar de dónde vine
y cuánto luché para llegar hasta aquí. La gratitud por haber dado vuelta a la situación es inmensa y me impulsa a seguir, con aún más determinación. Aprendí que la libertad no es solo la ausencia de cadenas visibles, sino la capacidad de elegir tu propio camino y respetarte por encima de todo. La dependencia económica era una cadena pesada, pero el abuso emocional era aún más corrosivo. Ese día me enseñó que el valor de una persona no está en lo que produce o posee, sino en su dignidad y fuerza interior. Y esa lección la llevo conmigo cada día, un recordatorio constante de que soy la única responsable de mi felicidad y la de mi hija. Ver a Ana crecer despreocupada y feliz es mi mayor recompensa. Cada sonrisa suya es un recordatorio de cuánto valió la pena luchar. Miro hacia atrás y veo a una Mandy que apenas reconozco, una mujer que se permitió ser disminuida durante tanto tiempo. Pero la Mandy de hoy es diferente, y es por ella, por mi hija, que tuve el valor de dar vuelta a la mesa y decir, basta. El camino fue arduo, pero la libertad que conquistamos no tiene precio. La casa que un día fue el escenario de mi sufrimiento, hoy es solo un trozo de tierra con un techo. Ya no tiene el poder de atormentarme, porque yo le arrebaté ese poder. Es un recordatorio físico de una etapa de mi vida que llegó a su fin y dio paso a un futuro repleto de posibilidades. La ironía del testamento de Elena, al dejar esa casa a Ana, es una prueba más de que la vida da vueltas y de que, al final, la justicia siempre encuentra su camino. Miguel, con todo su control y prepotencia, se fue de una manera tan inesperada y violenta. Aún hoy es difícil digerirlo. Aquel hombre que me hizo sentir tan pequeña, tan inútil, tuvo un fin tan abrupto. Y Elena, que tanto se jactaba de su familia y de su poder, acabó sus días sola, en una institución, consumida por su propia amargura. Es una historia que si alguien me la contara, diría que es el guión de una película. Pero no, fue mi vida, y cada detalle fue demasiado real. Y lo más irónico es que, al final, fue su propia violencia la que me liberó. Aquel empujón a Ana, la taza de Elena, esos actos de furia ciega fueron los disparadores que me expulsaron del abismo. No hay un solo día en que no reflexione sobre la fragilidad de la vida y la fuerza que tenemos para cambiar nuestro destino, incluso cuando todo parece perdido. Lo que pasó es una cicatriz, sí, pero una cicatriz que me recuerda lo fuerte que soy y cuánto merece mi hija un futuro de paz. Es difícil explicar la sensación de empezar de cero, con un equipaje tan pesado de experiencias. Es como construir una casa nueva, sabiendo que sus cimientos se levantaron sobre ruinas. Sin embargo, esa conciencia me hace más fuerte, más agradecida por cada pequeña victoria. Las mañanas hoy tienen otro sabor. El sol que entra por la ventana de mi nuevo cuarto parece más brillante. Es la luz de la libertad que tanto ansiaba y que tardó en llegar, pero que, cuando lo hizo, trajo consigo una paz indescriptible. Ana es mi faro. Por ella, enfrentaría cualquier cosa de nuevo. Verla crecer libre, sin la sombra de ese abuso, sin la presión de un ambiente tóxico, es mi mayor legado. Me aseguro de que sepa cuánto la aman y lo importante que es. Algo que yo rara vez escuché. Y cada vez que sonríe, sé que mi lucha valió la pena. El dolor se transformó en fuerza, y la libertad que conquistamos juntas es mi mayor trofeo. Siempre que pienso en aquel día, especialmente en la parte del despacho, el olor a ozono y el sonido del llanto de Ana vuelven a mi mente. Es un recuerdo vívido, y por más que intente borrarlo, sigue ahí. Ya no me asusta. Ahora sirve como un recordatorio constante de mi propia resiliencia. Miro mis manos y veo en ellas la fuerza que usé para levantarme, para luchar no solo por mí, sino por mi hija. Es un peso, sí, pero también una corona que llevo con orgullo. Ese momento en que Sofía lanzó la taza es la imagen final de aquella casa de horrores. El caos, la rabia descontrolada, la tragedia inesperada. Es como el final de una película muy oscura, donde la villana se autodestruye y arrastra consigo a quien más protegía. Pero lo que quedó para mí no fue el luto, sino la sensación de que el universo, de algún modo, reequilibró las cosas.
Es una justicia poética, por dolorosa que haya sido para ellos. Y para mí, fue la apertura de la puerta a mi nueva vida. El proceso de recomponerme fue lento, pero cada paso, por pequeño que fuera, era una victoria. Desde el primer día en mi nuevo empleo, sintiendo el valor de mi trabajo reconocido, hasta poder comprar los medicamentos de Ana sin humillarme, cada momento fue un alivio. Es curioso cómo uno se acostumbra al dolor, y solo cuando éste desaparece se da cuenta de cuánto pesaba. Hoy, la ligereza es mi compañera, y la gratitud por haber cerrado aquel capítulo es inmensa. Entendí que la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en cuántas veces puedes levantarte. Y yo caí muchas veces, pero siempre me levanté. Aquel día, el día de Ana en el despacho, fue el fondo del pozo, pero también fue el trampolín. A partir de ahí, no había retorno. Ya no era la víctima, era la protagonista de mi propia historia, y decidí que el final sería distinto. Y lo está siendo. ¿Sabes? La ironía del destino es algo que me fascina y a la vez me asusta. Elena, con todo su orgullo y mezquindad, se convirtió en la herramienta de mi liberación, sin intención alguna. Ese acto de rabia suya, la taza volando por la ventana y alcanzando a Miguel, fue el desenlace más improbable y para mí el más transformador. Es como si la propia casa, saturada de tanto sufrimiento e injusticia, se rebelara y el destino diera jaque mate. Es una prueba viva de que la vida, por cruel que parezca, tiene sus propios caminos hacia la justicia, aunque sean tortuosos e inesperados. Hoy, cuando miro a Ana y veo la alegría en sus ojos, la forma en que corre libremente, sé que todo valió la pena. El dolor de ese período aún vive conmigo, claro, pero se transformó en un recuerdo de resiliencia, una marca de mi fortaleza. Cada vez que me siento cansada o desanimada, recuerdo a la antigua Mandy, prisionera y humillada, y uso ese recuerdo como combustible para seguir adelante. La libertad que conquistamos no es solo una palabra, es nuestra realidad, forjada con sudor, lágrimas y mucha valentía. Las cicatrices de esa época aún me acompañan, invisibles para muchos, pero muy presentes para mí. Recuerdo el olor del desinfectante que usaba incansablemente para disimular el hedor del abandono en la casa y la impotencia que me invadía cuando Miguel me daba migajas de dinero. Aquel día, el día de Ana en el despacho, fue un punto de no retorno. El abuso, antes velado, se volvió explícito e insoportable. Fue la brutalidad de esa escena la que encendió la chispa de mi rebelión, y siento un escalofrío cada vez que pienso lo cerca que estuve de aceptar aquello como mi realidad para siempre. Mi hija, Ana, es la prueba viva de que uno puede florecer incluso después de ser pisoteado. No lleva el peso del pasado, y eso es lo más importante para mí. Me aseguré de que tuviera una infancia cimentada en el amor y la seguridad, algo que yo nunca pude experimentar plenamente en mi vida anterior. Ver la ligereza en sus ojos, su confianza en el mundo, me da una paz que ningún dinero o estatus podría comprar. Es mi mayor logro, el más valioso de todos. Es una herida que no sangra, pero que late cada vez que recuerdo los detalles. Aquellas noches sin dormir pensando cómo estiraría el dinero, la vergüenza de no tener ni para un remedio básico, esa sensación de ser un fantasma en mi propia casa, de tener mi voz silenciada y mis sentimientos invalidados. Pero ese mismo dolor hoy es mi motor. Me recuerda que la libertad no es un regalo, sino una conquista diaria, y que jamás volveré a permitirme ser disminuida por nadie. Veo el futuro con otros ojos. Ya no hay miedo, ni sensación de estar atrapada en un laberinto sin salida. Solo la convicción de que soy capaz de forjar mi propio camino y el de mi hija. Contar todo esto no es para que la gente sienta lástima, sino para que entiendan que la fuerza está dentro de cada uno, incluso cuando parece que no existe. Mi historia, por más difícil que haya sido, demuestra que sí podemos darle la vuelta a la situación y hallar nuestra libertad. A veces me detengo a mirar a mi hija, a Ana, dormida en calma, y la imagen de aquel día, el empujón, el llanto, aprieta mi corazón. Es un dolor que se convirtió en cicatriz,
pero que jamás desaparecerá por completo. Es como si una parte de mi alma hubiera sido arrancada y reconstruida de otro modo. Pero esa reconstrucción me dio una fuerza que desconocía, una resiliencia que me permite mirar el pasado sin aferrarme al dolor y ver el futuro con la certeza de que puedo afrontar cualquier cosa. La vida con Miguel y Elena era un juego de ajedrez en el que yo siempre fui el peón, desechable. Pero aquel día me convertí en la reina y ellos no supieron cómo jugar contra mí. Elena, con su furia ciega, y Miguel, con su arrogancia, acabaron autodestruyéndose. Y yo, la supuesta perdedora de la historia, fui la única que salió con algo de valor, mi libertad y la oportunidad de empezar de cero, construyendo una vida digna para mí y para Ana. Es una ironía que solo la vida podría escribir. Aún siento el peso de la humillación al recordar a Miguel lanzándome el dinero en la mano, como si yo fuera una carga, una boca más que alimentar. Era una desvalorización constante que iba carcomiendo mi autoestima poco a poco. Me convertí en un robot, realizando tareas sin alma, sin sentir nada, simplemente existiendo. Pero Ana fue mi salvación, la chispa que encendió la llama de la revuelta y me dio el coraje para romper las cadenas. Ella era el recordatorio diario de que yo merecía más y que ella, más que nadie, merecía tener una madre libre y feliz. Y el hecho de que Elena dejara la casa a Ana en el testamento, eso aún me intriga. No fue un gesto de cariño, lo sé. Fue su última jugada para seguir controlando las cosas incluso después de muerta y evitar que otros parientes obtuvieran lo que ella no quería compartir. Pero, de alguna manera, fue un regalo, una garantía para el futuro de mi hija. Es como si, al final, la crueldad de ellos hubiera allanado el camino hacia nuestra libertad, una ironía que jamás olvidaré. Recuerdo la sensación de tener el cuerpo y la mente exhaustos, pero sin derecho ni descanso. Ese peso constante en los hombros, la mente siempre calculando gastos, la preocupación por estirar el poco, dinero. Era una rutina de privación y anulación, donde existía solo para servir. Pero el dolor increíblemente fue mi mejor maestra. Me enseñó sobre mi propia resiliencia, sobre la capacidad de soportar lo impensable y aún así encontrar fuerza para pelear y reconstruir. La libertad que logré no fue gratuita. La arranqué de las garras de la opresión. Cada paso fuera de esa casa fue una batalla. Cada no a Miguel fue un grito ahogado que se convirtió en rugido. Hoy, al mirar el sol de la mañana, respiro profundo y siento la ligereza de ser dueña de mi destino. Es una sensación indescriptible, saber que cada elección es mía y que el futuro de mi hija está seguro, lejos de aquella sombra que nos persiguió tanto tiempo. La imagen de Miguel aquel día, cuando la policía llegó, sus ojos desorbitados de asombro y su pose arrogante derrumbándose frente a sus colegas, es de las pocas que me brindan cierta satisfacción. No por malicia, sino por justicia. Finalmente tuvo que enfrentar la realidad sobre quién era y cómo trataba a los demás. Ese momento de vulnerabilidad suya fue mi mayor victoria, la prueba de que la mentira no se sostiene para siempre y que la verdad, por dolorosa que sea, siempre sale a la luz. Y Elena, que tanto me despreció y humilló, terminó sus días sola, consumida por su propia ira. Es una ironía cruel del destino. La casa que tanto quiso proteger de los abutres acabó en manos de la nieta a quien nunca quiso de verdad. Es un testamento silencioso de que la maldad, al final, se vuelve contra quien la practica. Aquel día, cuando todo salió a la luz, fue un punto de inflexión, y le agradezco haber tenido la fuerza para atravesar la tormenta y emerger más fuerte del otro lado. La libertad tiene un sabor agridulce, ¿sabes? Porque vino acompañada de tanto dolor y un desenlace tan trágico, pero es un sabor al que nunca renunciaré. Ana, mi hija, es la prueba viviente de que la vida, por más que intente derribarte, siempre te da la oportunidad de recomenzar. Veo en ella la resiliencia que aprendí a tener y la certeza de que el futuro es nuestro para construir, sin las sombras del pasado. Aquella casa, aquel infierno, hoy es solo un recuerdo lejano, un capítulo doloroso
que concluyó para dar paso a una nueva historia. Recuerdo cada detalle de aquel día, como si fuera ayer, el ruido de la taza al romperse contra el vidrio, el grito ahogado que siguió, el pesado silencio que llegó después. Es una escena que se repite en mi mente, pero que, con el tiempo, ha ido perdiendo su poder de atormentarme. Ahora sirve como un recordatorio constante de que, incluso en las situaciones más oscuras e injustas, la vida encuentra la manera de reinventarse, de demostrar que la justicia, por cruel que parezca, siempre llega. La libertad que siento hoy es palpable. Es un olor distinto en el aire, un sabor en la comida, una ligereza en cada paso que doy. No es una libertad sin cicatrices ni de lejos, pero es una libertad conquistada con sangre, sudor y lágrimas, y eso la hace aún más valiosa. Miro hacia atrás y veo a la Mandy que fui, sumisa y rota, y siento una mezcla de tristeza y orgullo. Tristeza por el tiempo perdido, pero orgullo por haber encontrado la fuerza para levantarme y darle la vuelta a todo, sin perder mi esencia. Y Ana, Ana, ella es mi milagro, la razón de cada lucha, la recompensa por cada humillación. Verla florecer, sin las sombras que me acecharon tanto tiempo, es el mayor regalo. La crío con la certeza será una mujer fuerte e independiente, que sabrá su valor y no aceptará migajas de nadie. Nuestra historia, por más dolorosa que haya sido, es nuestro cimiento, la prueba de que uno puede transformar el dolor en fuerza y el sufrimiento en un nuevo comienzo. Elena, con su final trágico, y Miguel, con su desenlace inesperado, son la prueba viviente de que la vida tiene sus propias maneras de ajustar cuentas. No es venganza, no es deseo de mal. Es simplemente la constatación de que el ciclo de abuso que ellos crearon terminó por consumirlos. Y yo, que lo viví de cerca, puedo decir que esa es una verdad dura, pero necesaria de enfrentar. Su historia, por más sombría que sea, recuerda constantemente que somos responsables de las elecciones que hacemos y de las energías que irradiamos al mundo. Ese día, el día en que su mundo se desplomó, fue el día en que el mío comenzó a reconstruirse. Fue el día en que la vieja Mandy murió y nació la nueva Mandy. Es un renacimiento que llevo con orgullo, una historia que me define y me impulsa hacia adelante. Soy la prueba de que es posible liberarse de las ataduras del pasado y construir un futuro de paz y dignidad, aunque el camino sea arduo y las cicatrices permanezcan. Y por todo lo que pasamos, estoy eternamente agradecida. Con cada año que pasa, la distancia de aquel pasado sombrío me da más claridad sobre lo que viví. Aquel día, cuando Miguel empujó a Ana fuera del despacho, no fue solo un acto de crueldad, fue la manifestación final de un ciclo de desprecio que soporté en silencio. Fue el catalizador que me empujó hasta el límite, hasta el punto de no retorno. Y a partir de ese instante, la decisión de levantarme y luchar por nosotras se volvió innegociable. Ya no era la Mandy que se encogía, era la Mandy que se erguía, y ninguna fuerza en el mundo podía detenerme, ni siquiera las amenazas y humillaciones de aquel hombre que un día fue mi marido. Y la ironía final, la casa que Elena dejó a Ana, es un recordatorio constante de que incluso en las tramas más retorcidas de la vida, existe un hilo de esperanza. No fue un gesto de cariño, lo sé, pero fue un presente que selló nuestra libertad financiera y nos dio un nuevo comienzo. Es un símbolo de transformación, de cómo el dolor y la injusticia pueden, por caminos tortuosos, convertirse en un futuro más brillante. Miro esa casa, vacía y silenciosa ahora, y no veo las sombras del pasado, sino la promesa de un futuro en el que Ana podrá escribir su propia historia, libre de cualquier atadura. Con cada día que pasa, siento que una capa de ese dolor se desprende. No es que olvide lejos de eso, sino que el recuerdo se vuelve menos pesado, menos sofocante. Aquel día, el día en que el mundo dio la vuelta, sigue siendo vívido, pero ahora es un recordatorio de lo que sobreviví, no de lo que me aprisionó. Ana es mi ancla, mi razón para seguir adelante, para construir un futuro donde la ligereza y la alegría sean la norma, no la excepción. Por ella me
Negué a ser otra víctima y por ella sigo adelante con la cabeza en alto. La libertad que conquisté es un tesoro y la protejo con uñas y dientes. Es la capacidad de respirar hondo sin miedo, de tomar mis propias decisiones sin la sombra de la manipulación, de ser la arquitecta de mi propia vida. Este viaje, aunque lleno de cicatrices, me enseñó el verdadero significado de la fuerza y la resiliencia. Y a cualquiera que esté pasando por algo similar, quiero decir, la salida existe y la fuerza para encontrarla está dentro de ti. Solo hace falta el coraje de dar el primer paso, por aterrador que parezca. Aún hoy, cuando el teléfono suena inesperadamente, siento un escalofrío. Es un vestigio de aquella vida, cuando cada llamada podía significar otra humillación, otra exigencia de Elena, o la voz controladora de Miguel. Pero respiro hondo y recuerdo que ahora soy yo quien elige contestar o no, quien decide qué entra en mi vida. Esa pequeña libertad diaria es un bálsamo para el alma, una prueba de que la vida realmente cambia y que podemos sanar las heridas y seguir adelante. Cada amanecer, la gratitud me invade por tener la oportunidad de vivir plenamente, junto a mi hija, lejos de cualquier sombra. Lo que viví no fue una pesadilla que pasó, fue una realidad que se transformó. El dolor se convirtió en parte de mi historia, pero no define quién soy. Define mi fuerza, mi capacidad de reinventarme. Y ese es el mensaje que quiero que perdure. No importa cuán hondo hayas caído, la luz siempre estará ahí, esperando a que encuentres el coraje para alcanzarla. Es un camino solitario, muchas veces, pero la recompensa, la libertad, vale cada lágrima y cada batalla. Ana hoy es una niña llena de luz, y esa luz es el mejor antídoto contra toda la oscuridad que viví. La veo crecer, descubrir el mundo con una curiosidad inquebrantable, y sé que todo el sacrificio valió la pena. La casa de Elena y Miguel, ahora nuestra por derecho, permanece intacta, un monumento silencioso a la resiliencia. Algún día será Ana quien decida qué hacer con ese lugar, pero, por ahora, es solo un trozo de tierra que simboliza la superación, la prueba de que la vida siempre haya un camino, incluso entre las ruinas. Es una historia que no desearía para nadie, pero que me transformó en la mujer que soy hoy. No hay un solo día en que no reflexione sobre la ironía de los acontecimientos, sobre cómo su maldad terminó allanando el camino hacia nuestra libertad. La muerte de Miguel, la internación, de Elena, la casa legada a Ana, todo encajó de una manera que desafía la lógica, pero que puso fin a un ciclo de sufrimiento. Esa es mi verdad, mi relato, una historia de dolor sí, pero sobre todo de fuerza, superación y un renacimiento que me dio la oportunidad de por fin vivir la vida que siempre merecí.